Hola, mi nombre es Jamie Lazo Jiménez, estudiante de la carrera de Tecnología Médica en la Universidad Continental. Em, Hoy veremos la introducción a la morfofisiología en anatomía y iniciaremos con la pregunta ¿qué es la morfofisiología? La morfofisiología es el área de conocimiento que estudia la estructura y función de los sistemas biológicos de manera interdependiente, facilitando la comprensión del cuerpo en términos de organización y homeostasis. Am, la palimetría es el conjunto de planos imaginarios que sirven de referencia para dividir el cuerpo humano en diferentes zonas que faciliten su estudio anatómico. Acá tenemos lo que es el plano sagital, frontal y horizontal. Iniciamos con el plano sagital. El plano sagital es un tipo de plano anatómico que divide el cuerpo de dos mitades, izquierda y derecha. Este tipo de cortes se utiliza en anatomía, medicina, neurociencia, como resonancia magnéticas y tomografías, para observar y estudiar estructuras internas del cuerpo de una perspectiva lateral o longitudinal. Aquí tenemos lo que es el plano frontal, que nos sirve para, que es fundamental en el estudio de la anatomía y la medicina, ya que permite observar el cuerpo humano dividido en la parte anterior frontal y posterior dorsal. Este tipo de corte es especialmente útil para analizar la ubicación y relación entre órganos, estructuras, una vista de frente, lo cual es clave. Y por último tenemos lo que es el plano horizontal, que es una herramienta clave para estudiar el cuerpo en secciones transversales, permitiendo una división em, clara y precisa de la estructura interna desde la perspectiva superior o inferior. Este mayormente es conocido en el corte en anatomía como si fueran como unas chuletas, como muestra en la imagen. Luego tenemos lo que es la posición anatómica. Posición anatómica consiste que el cuerpo esté de pie, la cabeza y cuello erecto mirando hacia el frente, los brazos extendidos hacia abajo como observamos aquí en la imagen, al lado del cuerpo, las palmas de las manos vueltas hacia adelante, del antebrazo en supinación, puntas de los dedos mirando hacia el frente, piernas extendidas y levemente separadas en abducción. Tobillos y pies extendidos, como vemos, con la punta del pie señalado hacia el frente. Y tenemos lo que son los términos de ubicación. Lo que está hacia arriba, superior o más cerca de la cabeza, puede ser definido como cefálico. Y lo que está hacia abajo, inferior o más cerca de los pies, puede ser llamado caudal. Aquí tenemos lo que es a ver, si trazamos una línea longitudinal, es decir, a todo lo largo del cuerpo humano y que pase por la oreja, dividida al cuerpo en dos partes, anterior y posterior, tendremos lo que es la vista posterior o dorsal y la que está delante anterior o ventral. Aquí lo que se acerca de la línea se considera medial, ya que está cerca de la línea media y se puede llamar también proximal. Aquí por otro lado vemos lo que está alejado de esa línea, se llama lateral, de la línea azul, porque está al lado de la línea media y también puede ser llamado distal. Hablaremos del nivel de organización, de células a tejidos, de tejidos a órganos, de órganos a aparato y de aparato a organismo. En la cavidad corporal tenemos la cavidad dorsal, la cavidad craneal que está en el cráneo, el conducto vertebral que es la columna, la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Aquí tenemos lo que es la composición del agua en el individuo, donde vemos el porcentaje de peso corporal total, que acá como observamos de un lactante o recién nacido es de un 80%, de un hombre adulto es el 60%, de una mujer adulta es un 50%, pero en clase usualmente lo estamos usando de manera general, lo que es el 60% en un adulto.
Aquí en la composición de agua en los órganos, el contenido de agua en los órganos del cuerpo humano varía según la composición fisular y la función de cada órgano. A continuación, bueno, voy a presentar los órganos como estoy mostrando, aproximados del agua en distintos órganos. En el cerebro es un 75-80% aproximadamente, en los pulmones de 80-85%, en el corazón de 75-80%, en el hígado de 70-75%, en los riñones tenemos de 80-85%, en los músculos de 70-75%, en la sangre de 90-92%, de piel en 60 y 70%, y en los huesos tenemos un 20-25%. Ahora hablaremos de fisiología. A ver, en fisiología hablaremos de un término, ¿no? De qué es morfe, que significa forma, physis, que significa naturaleza, y en logos, que significa estudio. Ok. A ver, iniciaremos con algo introductorio. ¿En qué es la homeostasis? La homeostasis es el proceso mediante el cuerpo mantiene un equilibrio interno constante, a pesar de los cambios en el entorno o externo, en el entorno externo o interno. Hablaremos también sobre el sistema del cuerpo en relación al óseo, muscular, sensorial, en lo que es coordinación, nervioso, endocrino, nutrición, en lo que es digestivo, cardiovascular, respiratorio, urinario, y en reproducción, en lo que es el sistema reproductor. Los niveles de organización de los seres vivos, ¿no? Usualmente de partículas subatómicas se vuelve a un átomo, de un átomo se vuelve a una molécula, y de una molécula se vuelve una célula, y de célula a tejido. De tejido ya se forma un órgano, y de un órgano se vuelve allá un sistema, y del sistema se vuelve un organismo. Del organismo se vuelve ya una población, luego una comunidad y luego ya se forma el ecosistema y la biosfera. Aquí tenemos lo que es el compartimiento de líquidos que ya mencioné, ¿no? Los porcentajes. Acá tenemos el compartimiento de líquidos. En una persona adulta de que tiene 60% de su agua corporal. Ya, el líquido intracelular llega a ser un 40%, el intersticial un 15%, un líquido extracelular un 20% y el plasma siempre sí o sí es un 5%. En histología, a ver, veremos lo que son tejidos, tipos de tejidos, como por ejemplo, a ver, aquí observamos el tejido epitelio plano. A ver, iniciaremos con los conceptos de cada tejido mejor. En el tejido nervioso, las neuronas transmiten impulsos eléctricos y las células de la glía que las acompañan. En el tejido adiposo, sus células acumulan grasa y sirven de reserva energética como aislante térmico. En tejido muscular presenta células alargadas con unas fibrillas proteicas que provocan la contracción. En el tejido conectivo
rellena espacios entre otros tejidos. Hay diferentes clases: laxo, denso, elástico, reticular, adiposo, cartilaginoso y óseo. En tejido epitelial, cubre el exterior del cuerpo, reviste las cavidades internas y segrega sustancias. En tejido del intestino, recubre las paredes y uno de los salientes aumentan a la superficie de la absorción. En tejido de los huesos, las células están en las cavidades, en unas cavidades conectadas con los nervios y los vasos a través de los canales. Acá tenemos lo que es planos, un epitelio plano, estratificado. Este es un epitelio plano donde, bueno, no se muestra tanta altura. El epitelio cúbico es como un cubito, ¿no? Que el núcleo es grande, está al medio. El epitelio cilíndrico simple son alargados, usualmente tienen la característica alargada. Y lo que es el, el epitelio cilíndrico ciliado es caracterizado por cilios. O sea, puede haber epitelio solo cilíndrico, pero en este caso vemos, es un epitelio cilíndrico ciliado. Hablaremos de la microscopía. En este caso existen dos tipos de microscopio: la óptica y lo que es el microscopio eléctrico, que es un instrumento que en el óptico es un instrumento que utiliza una luz visible y un sistema de lentes para ampliar la imagen de objetos pequeños, compuestos por tres sistemas: sistema mecánico, óptico y de iluminación. En el microscopio eléctrico es un instrumento que utiliza un haz de electrones en lugar de luz visible para ampliar la imagen, pero usualmente lo que más utilizamos ahora es el microscopio óptico. Acá vemos un microscopio óptico y un eléctrico, el cual del que solemos usar más en clases. Tiene ocular, tiene un tubo, tiene un brazo donde le puedes agarrar, ¿no?, del microscopio para movilizarlo. Tiene su revólver, tiene los objetivos, la platina, las pinzas, que es para ayudar con la muestra, los tornillos macrométricos, los tornillos micrométricos, el condensador y diafragma, la fuente de luz y la base. Acá tenemos en tipos de coloración, tenemos lo que es la hematoxilina eosina, que ayuda a identificar tipos de células y tejidos y a obtener información importante sobre las características, la forma y estructura celular de una muestra en tejido. Usualmente suelen ser rosadas. Las coloraciones, también tenemos coloraciones especiales, ¿no?, donde se muestra morado, verde, celeste, entre otros colores que por el momento no utilizaremos. Y eso es todo.